La Unión Europea lleva a cabo una cruzada contra la posición dominante y la competencia desleal entre las grandes tecnológicas, con dos reglamentos, el de servicios digitales y el de mercados digitales. El bloque busca proteger a los consumidores para que tengan más opciones de servicio y a mejores precios. Esas normativas les han acarreado importantes investigaciones a esas grandes empresas que pueden terminar en jugosas multas. Para analizar el panorama conectamos con Francisco Pérez Bes, él es abogado. Bienvenido a France 24. ¿Qué cambió desde agosto del año pasado con la entrada en vigencia de estas leyes? Se supone que las investigaciones surten efecto de una manera más rápida. Hola, buenos días. Pues efectivamente, desde el año pasado disponemos de un par de normativas muy importantes a estos efectos, la DMA o la Digital Markets Act y la DSA o la Digital Service Act, que lo que trata o lo que persigue precisamente es regular la responsabilidad que tienen estas grandes plataformas a la hora de ofrecer contenidos y de ofrecer servicios a los consumidores. Bueno, uno de los puntos clave de esta normativa tiene que ver con el manejo de la información en redes sociales, sobre todo pues en estos momentos de alta convulsión política. ¿Qué se ha logrado en un año de vigencia? Pues uno de los efectos principales que ha tenido esta normativa es de identificar o de designar, mejor dicho, aquellas plataformas que deban ser consideradas como gatekeepers, dice la normativa, precisamente por la gran importancia o el gran volumen de datos que manejan estas plataformas. Estamos hablando de un X, de Meta, estamos hablando de TikTok, estamos hablando de este tipo de plataformas donde efectivamente manejan un montón de información, un montón de datos y donde los consumidores accedemos a estas plataformas para informarnos y para obtener cualquier tipo de productos o servicios. Esto, lógicamente, ha tenido un impacto muy grande en todo lo que tiene que ver con la desinformación, es decir, con contenidos que no son necesariamente verdaderos o directamente que son falsos, y eso, en este momento de convulsión política, como indicabas en tu pregunta, pues tiene una importancia fundamental en tanto en cuanto se ha detectado que algunas de estas plataformas están alojando canales o contenidos donde se desinforma directamente al ciudadano europeo. Esto, desde el punto de vista de estrategias de seguridad nacional y de otro tipo de políticas, es inaceptable en los países de la Unión Europea, y se está exigiendo a estas plataformas para que implementen una serie de medidas de control, tanto preventivas como reactivas, para evitar que se difundan estos contenidos falsos y se pueda lograr manipular o, de alguna manera, afectar a la libre decisión de los consumidores y de los ciudadanos europeos, por ejemplo, en un proceso de elecciones gubernativas, pues como habéis comentado, que ahora mismo hay en Francia, pero también hay en otros países estratégicos, y por lo tanto tenemos que velar porque los contenidos a los cuales la gente accede en redes sociales sean fiables o por lo menos sean confiables. Bueno, justamente esas normativas que, además de dar mejores precios, mejores opciones de servicio a los consumidores, pues otra de sus puntos fundamentales o de las medidas fundamentales era la protección de los menores. ¿Se ha cumplido con este propósito o qué hace falta? Yo creo que hemos mejorado mucho en lo que tiene que ver con la protección de los menores en Internet. Yo creo que básicamente la cuestión en Europa se mueve alrededor de dos aspectos. En primer lugar, lo que tiene que ver con la pornografía infantil, propiamente dicho. Esto evidentemente va a venir regulado por una normativa específica donde también se impongan una serie de obligaciones a estas plataformas intermediarias de control, sobre todo de estos archivos que puedan ir circulando por la red. Y en segundo lugar, que va más dirigido un poco a la pregunta que plantea, tiene que ver con la protección de los menores con respecto a dos aspectos. En primer lugar, a lo que tiene que ver con contenidos inadecuados y, por otra parte, a la protección de estos menores frente a fraudes y otro tipo de prácticas delictivas. Con respecto a los contenidos inadecuados, se está exigiendo de una manera proactiva a estas plataformas para que, de nuevo, establezcan estas medidas de control o, por lo menos, unos canales de denuncia a través de los cuales poder poner en su conocimiento que hemos detectado una serie de contenidos inadecuados para los menores, para que estas plataformas se responsabilicen de ello y pongan unas medidas para evitar que los menores accedan, por ejemplo, ahora mismo está abierto el debate en España de una manera muy intensa, todo lo que tiene que ver con páginas web, por ejemplo, de pornografía, que aunque sean legales, no están controlando de manera adecuada que el acceso de esas personas a esas plataformas pues realmente se garantice que son mayores de edad. Bueno, otro punto que
creo que es fundamental que analicemos es cómo se garantiza que una norma esté al día, sobre todo con los constantes desarrollos tecnológicos, es decir, que no quede obsoleta en poco tiempo. Bueno, eso es un reto que en derecho digital nos persigue desde el comienzo, ¿no? Es imposible regular a ritmo de la tecnología, eso lo sabemos, hemos aprendido de ello con otras normativas antiguas de hace ya bastante tiempo y ahora mismo lo estamos viviendo, por ejemplo, en Europa con la nueva normativa o regulación de inteligencia artificial, donde yo creo que acertadamente se pone el foco no tanto en la tecnología o en la evolución y el desarrollo de la tecnología, sino sobre todo en la protección de los derechos y libertades fundamentales, que eso sí que debería ser inmutable y por lo tanto la norma lo que tiene que tender es a proteger los derechos y las libertades fundamentales, los derechos fundamentales de las personas con independencia de la tecnología que se venga utilizando. Inteligencia artificial lo adaptaremos a esas particularidades, pero en el futuro, de hecho ya estamos pensando en Europa en lanzar algún tipo de regulación de las tecnologías cuánticas en los próximos 3-5 años. Evidentemente no podemos estar regulando a ritmo de tecnología porque los procesos lo imposibilitan, pero sí que sobre todo poner el foco en la persona, que sea una herramienta, una legislación que denominamos aquí human-centric, y que eso realmente proteja a la persona con independencia de las tecnologías que vayamos a utilizar. Bueno, sin duda Europa es pionera en esta clase de normativas, pero entonces, ¿qué pasa con esas otras regiones del mundo donde la regulación no es tan clara, no es tan precisa o no está tan actualizada? Sí, bueno, si me permites la broma, el ser pionero no necesariamente es positivo, ¿no? Pero en esta ocasión yo creo que Europa se ha avanzado un poco al problema que sabía que iba a venir. Es verdad que, por ejemplo, en inteligencia artificial, con la explosión de ChatGPT, pues bueno, ha cambiado mucho el paradigma de la inteligencia artificial, pero bueno, la regulación ha sabido adaptarse de una manera rápida y anticiparse en cierta manera a estos problemas, pero es cierto que la regulación digital al final lo que crea es determinadas diferencias entre los territorios, en tanto en cuanto pues algunos están bastante regulados o regulados y eso pues establece una serie de normas pues que obliga a la industria a cumplir con ellas y en cierta manera a estar un poquito más controladas, cuando en cambio otros territorios pues esa legislación es mucho más laxa o directamente no existe y esto crea como podríamos decir, en cierta manera una diferencia, ¿no?, entre territorios que puede incluso afectar a la competitividad de las empresas que están ubicadas en ellos y lógicamente la tendencia debería ser a la homogeneización o a una regulación de mínimos pues para que los estados sí que tengan una mínima regulación con respecto a la tecnología y eso evite esas distancias, esas brechas digitales que no solo se producen en los ciudadanos, sino que también se están produciendo en los territorios, en los países, ¿no? Y para evitar, en cierta manera, polarizaciones entre determinados territorios, países o incluso continentes, es muy conveniente que los estados se sienten a hablar en estas grandes convenciones internacionales y, en cierta manera, traten de ponerse de acuerdo acerca de cómo regular una tecnología que no solo afecta a un país determinado, sino que afecta ahora mismo a toda la ciudadanía mundial, ¿no? Y eso creo que es importante que podamos evitar estas brechas digitales entre países. Pues señor Pérez Beza, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muchas gracias, un placer. A ustedes gracias por su sintonía.